Bienvenidos a nuestro espacio Encuentros con la Salud, Ciencia y Tecnología en Espromed Bio. Quien les habla, Jane Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos. Este es un espacio dedicado a compartir temas de salud, ciencia y tecnología de manos de expertos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Morales, quien aceptó gentilmente nuestra invitación. El doctor Morales es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia. Además, tiene un máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales en España y es especialista en micología clínica y terapéutica, en enfermedades infecciosas y en gerencia de servicios asistenciales en salud. Es profesor universitario en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Forma parte de el taller latinoamericano de VIH representando a Venezuela y es además presidente del taller venezolano de VIH, Asociación Civil sin fines de lucro. Doctor Miguel Morales, muchas gracias y bienvenido. Así que las cámaras son suyas y comparta su experiencia. Hola, soy el doctor Miguel Morales, infectólogo del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, y les vengo a presentar una presentación de COVID prolongado, la epidemia dentro de una pandemia. Las condiciones post-COVID son una amplia gama de problemas de salud nuevos, recurrentes o continuos que las personas pueden experimentar 4 o más semanas después de infectarse por primera vez con el virus que causa el COVID-19, el SARS-CoV-2. Incluso las personas que no tuvieron síntomas de COVID-19 en los días o semanas posteriores a la infección pueden tener condiciones post-COVID. En este caso, las personas que se infectaron y fueron asintomáticas. Estas condiciones pueden presentarse como diferentes tipos y combinaciones de problemas de salud durante diferentes periodos. Esta lámina es para recordarle cómo es la fase de la COVID-19, donde habían 3 estadios: la actividad viral, que es el estadio 1, que es la infección temprana; el estadio 2, que es la fase pulmonar, que se divide en A y B; y el estadio 3, o la fase hiperinflamatoria, que es la respuesta inflamatoria exagerada, donde posiblemente era la mayor complicación y donde los pacientes ingresaban en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es para recordarles que, bueno, esta es la fase del COVID en la etapa aguda, pero el problema actual y que nos estamos enfrentando cada vez más es la presencia del COVID prolongado. ¿Y qué es el COVID largo o prolongado? Bueno, hay dos conceptos aquí que les quise traer. Según el CDC de Atlanta, las condiciones post-COVID son una variedad de síntomas que pueden durar semanas o meses después de infectarse con el virus que causa el COVID-19 o pueden aparecer semanas después de la infección. La OMS lo define como la condición posterior a COVID-19 que ocurre en personas con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 probable o confirmada, generalmente 3 meses después desde el inicio de la COVID-19, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo, que eso es otro punto importante. Siempre tenemos que evaluar otras condiciones u otros diagnósticos alternativos que pudieran en estos pacientes darnos algún indicio, porque bueno, no necesariamente es a causa del COVID, pero sí hay que pensarlo. Y cuando empezamos a hablar de todo esto, salieron varios estudios. Aquí les traigo un estudio italiano que se describieron de forma temprana algunos síntomas persistentes en pacientes que después tuvieron COVID-19 de forma aguda, donde se evaluaron los síntomas que fueron dados de alta cuando fueron dados de alta del hospital durante la recuperación del COVID-19 y que se obtuvieron a través de un cuestionario estandarizado. Se reportó que el 32% tenía uno o dos síntomas y el 55%, fíjense, más de la mitad tenía más de 3 síntomas. En este caso, ninguno de los pacientes tenía fiebre o enfermedad aguda. Y se observó, como ustedes muy bien vean aquí en la gráfica, el lado izquierdo en oscuro es cuando tenían todos los síntomas que tenían en fase aguda y hacia su derecha
las condiciones post-COVID, se observó que había una alta incidencia de efectos post-COVID, de síntomas o signos post-COVID, y que posiblemente la fatiga, en primer lugar, en un 53% de los casos, y la disnea, en el segundo lugar, con un 43%, tenía afectación post-COVID o COVID prolongado. Igual había dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, anosmia, rinitis y otros trastornos menos frecuentes en este estudio. Igual, habían otros estudios como unos síntomas relacionados o síntomas persistentes 3 meses después de la infección por SARS-CoV-2. Es un síndrome post-COVID-19. Bueno, esto fue un estudio de los Países Bajos donde se evaluó previamente en pacientes hospitalizados y no hospitalizados con COVID-19 confirmados o sospechosos los síntomas múltiples que estaban presentes aproximadamente 3 meses después del inicio del cuadro. Esto sugería en ese momento la presencia de un síndrome post-COVID y destacaba la necesidad de atención médica que en algunos grupos era no satisfecha porque, bueno, pensaban que era otro cuadro y que no estaban pensando que era un efecto post-COVID. ¿Ok? Fíjese que aquí el síntoma más predominante en este estudio, que fue aproximadamente 79 días después de la infección, este, eran síntomas leves, pero leves o moderadas, nada grave, pero la fatiga igual que el estudio anterior, y la disnea con los dolores de cabeza eran los más frecuentes que se encontraban y era donde llamaba la atención. Le dije, bueno, ¿por qué después de haber tenido ya cuadro de COVID siguen los pacientes teniendo persistencia de algunos signos o síntomas? Aquí, este es otro estudio que fue muy interesante de un grupo español, donde se evaluaron más de 50 efectos a largo plazo del COVID-19. Aquí se hizo una revisión sistémica y un metaanálisis y se evaluaron los efectos o una estimación de uno o más síntomas y reportó que el 80% de los pacientes con COVID-19 tenían síntomas a largo plazo. Y fíjense esta lámina que creo que algunos de ustedes ya han visto. Se evaluaron casi 55 efectos a largo plazo asociados al COVID-19, como ustedes muy bien ven aquí en toda esta gráfica. La mayoría de los efectos corresponden a síntomas clínicos como fatiga, como siempre el mayor cuadro, dolor de cabeza en un gran porcentaje, dolor articular, anosmia, ageusia, pero también se produjeron enfermedades como ictus, hay reportes ya de diabetes mellitus, y también se afectaron y se evaluaron los parámetros de laboratorio elevados. Todavía había persistencia de procalcitonina, de proteína C, de ferritina, de algún dímero D, y se identificó posiblemente en algunos contextos todavía imágenes de tomografías o de rayos X alteradas. Entonces, esto es una realidad. Desde el punto de vista clínico, los médicos deben conocer, por supuesto, los signos y biomarcadores presentes en pacientes que están previamente afectados por COVID-19 para poder evaluar, identificar y detener la rápida prolongación de algunos del COVID prolongado y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de personas. Y hay algunas hipótesis de la patogenia del COVID prolongado. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahí todavía falta mucha evidencia, se está desconociendo la causa o no se desconoce las causas que lo subyacen, pero lo que sí parece claro es que aglutina un colectivo heterogéneo en el cual se podrían entremezclar diferentes causas que les reporto yo aquí o que les nombro aquí. La primera, la persistencia del virus en el organismo, originando una infección latente o crónica. En algunos casos ya hay reportes de que el virus presente o restos del virus pueden estar hasta positivos en hasta 160 días, 2 o 3 meses o 4 meses después de haberse infectado la persona, y eso puede ser una de las causas. La infección que desencadena una tormenta inflamatoria, la llamada tormenta de citoquina, sobre todo en estadios avanzados, en la fase 3 por el virus completo o fragmentos del virus, produce también todos estos tipos de alteraciones a largo plazo.
y la existencia de, de autoanticuerpos en la COVID-19 que pueden interactuar contra proteínas inmunomoduladoras, perturbando la función inmunológica y produciendo signos o síntomas en este aspecto. Entonces, son algunos términos que pudieran ayudarnos a comprender cuál es la etiopatogenia de este COVID prolongado y que son importantes seguirlos evaluando y seguir escuchando y revisando las nuevas evidencias y las nuevas investigaciones. Entonces, esta lámina les quise traer un poco de, bueno, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el COVID-19 a largo plazo prolongado? Alguien dirá, bueno, pero esto es más de lo mismo, son efectos posteriores, pero es verdad que las complicaciones multiorgánicas del COVID-19 o del COVID prolongado tiene mucho que ver cómo ingresa la célula, cómo ingresa el virus en el cuerpo. Recordar que a través del receptor AC2 él ingresa y una vez estas células han sido invadidas, el virus puede causar una multitud de daños en la mucosa oral, en la nasal, en los pulmones, en el corazón, en el tracto gastrointestinal, como ustedes ven muy bien en la figura, en el hígado, en los riñones, en el vaso, en el cerebro, en las células endoteliales y por supuesto destacando cómo el SARS-CoV-2 puede afectar diferentes o dañar órganos y sistemas y que finalmente conducen a diferentes síntomas persistentes. Entonces, conociendo la fisiopatología de este virus, pues por supuesto nos está dando algunos indicios de qué es lo que está pasando y lo que al final pudiera producir en algunos pacientes. ¿Ok? Los efectos multiorgánicos pueden afectar muchos, si no todos, los sistemas del cuerpo, incluidas, como ya les comenté, las funciones del corazón, pulmón, riñón y piel y cerebro, que son una de las que más importantes afectan. Pero si bien es muy raro, algunas personas, en su mayoría niños, esto lo hemos visto también en nuestro país, el síndrome inflamatorio multisistémico, por sus siglas en inglés MIS, durante o inmediatamente después de una infección por COVID-19 está presente y se observa más en la edad pediátrica. El síndrome inflamatorio sistémico es una condición en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. Puede conducir a condiciones posteriores a COVID si una persona continúa experimentando esos efectos multiorgánicos u otros síntomas y aquí entra dentro de la clasificación del COVID prolongado. Entonces eso es un punto importante que tenemos que evaluar porque es verdad que hasta los niños este síndrome estará afectado. Y por supuesto, bueno, aquí es de alguna manera, es el cuadro clínico, este, todo lo que nos puede afectar, los sistemas incluidos, las funciones del corazón, pulmón, piel, cerebro, las condiciones autoinmunes que ocurren cuando su sistema inmunitario ataca por error las células humanas del cuerpo, causando hinchazón, daño tisular, afectación del cuerpo. Fíjense como ustedes aquí ven la sintomatología de COVID persistente, con todos estos síntomas que indirectamente están o no relacionados. Fíjense que en el primer estudio que les mostré habían personas, casi el 50% que referían más de 3 signos o síntomas en alguna parte de su cuerpo y por supuesto es algo que tenemos que evaluar para seguir produciendo y dándole una mayor calidad de vida a esos pacientes que acuden a nuestra atención para evaluar estos tipos de síntomas. Y aquí les quise traer un poquito de alguna manera de las pruebas de laboratorio e imágenes básicas y específicas que se solicitan. Bueno, a su izquierda lo normal, que si el hemograma, la glucosa, el perfil lipídico, el renal, la albúmina y todo, porque de alguna manera cuando nosotros estamos empezando a evaluar un paciente post-COVID tenemos que hacer una evaluación general y tenemos que ver si hay algún factor asociado o no con otra enfermedad y descartar cualquier otra patología. Pero también es verdad que hay un perfil que según el síntoma yo le solicito, porque tampoco tenemos para pedir como si fuera una receta de cocina un montón de exámenes. No. Bueno, si por ejemplo aquí en el cuadro del centro, si hay astenia, astralgia o mialgia, bueno, una proteinograma, un ácido úrico, de repente le mando a hacer unos marcadores inmunológicos, un cortisol o unas enzimas musculares CK, CKMB, etcétera, para evaluar un poco ese contexto. Si son síntomas respiratorios con disnea, tos o dolor,
pues ahí me voy con el dímero D, con la troponina, porque hay que evaluar el corazón ante los casos de sospecha de cardiopatía isquémica o derrames o pericarditis que pueda producir el post-COVID que está reportado, o amilasa o lipasa. ¿Ok? Que también hay síntomas gastrointestinales que pueden hacer un dolor, pensar en un dolor torácico o alteraciones gastrointestinales. Los síntomas digestivos, si hay, bueno, amilasa, lipasa, el coprocultivo, sangre ocultenesa, etcétera. Y si hay exacerbaciones o picos febriles o síntomas respiratorios, pues empezar a evaluar otros contextos u otras infecciones respiratorias que haya podido tener el paciente, buscar las opciones de cultivar si hay la posibilidad, si es algo muy acentuado, y a mandar a hacer las serologías de neumonías atípicas, etcétera, para evaluar. Pero en general, pues uno, como todos sabemos, tenemos que individualizar cada caso y reportar y investigar lo que debemos hacer. A su derecha, lo que normalmente también se pide en algunos contextos, como la parte de imágenes, rayos X de tórax, una ecografía torácica, este, la tomografía, le mandas a hacer un ecocardiograma, le mandas a hacer un mapa tensional a ver si hay trastornos de tensión porque lo refieren, le mandas a hacer una prueba de funcionalismo respiratorio porque siguen con disnea leve, la saturación, las pruebas del fuego, etcétera, porque tenemos que evaluar que de alguna manera no haya algún trastorno, alguna afectación orgánica que haya producido la infección por COVID-19, la infección por SARS-CoV-2 y que haya afectado la calidad y el estado de salud de la persona afectada. Y bueno, las condiciones o los cuidados del post-COVID son múltiples. Aquí les quise traer de alguna manera un resumen. Cada persona se enfrenta de manera diferente a una enfermedad a largo plazo. Unos, como ustedes saben, no les hace ningún efecto, otros sí, otros no, posiblemente no le toman mucha atención, otros más. Y existen diferentes formas de manejar el estrés porque también parte del estrés y la ansiedad y la incertidumbre ante una nueva enfermedad, a los efectos que produce esta nueva enfermedad en el sistema orgánico de la persona, pues también hay un poquito de incertidumbre y la parte mental o la salud mental juega un proceso importante. Sobre las experiencias de otras personas de una condición post-COVID, también es importante leerlas, analizarlas y revisarlas. A veces entre los mismos pacientes, yo tengo un familiar que le dio esto, yo tengo un familiar que le dio aquello, nosotros tenemos nuestras experiencias de paciente y siempre hay que comprender las experiencias de otras personas con las condiciones posteriores a la de COVID y reflexionar sobre cómo estas experiencias pueden ser similares o diferentes a las de algunos otros pacientes que puede ayudar o no a confirmar que les puede pasar a todos, que no está solo, que no es algo extrambótico, que no es algo súper raro y que hay muchos pacientes que lo enfrentan, que lo afrontan y que van a acudir a atención médica, así como otros que no lo hacen. Las personas que experimentan condiciones post-COVID pueden encontrar diferentes estrategias útiles. Si está experimentando una condición post-COVID, debe participar en las estrategias de afrontamiento que son mejores para su salud mental y su salud física. Se deben realizar más y mejores investigaciones sobre la condición post-COVID-19 que se origina en los países de bajos ingresos y medianos. O sea, lo que de alguna manera quiero dar a entender aquí es que tenemos que hacer investigación, que tenemos que reportar, que tenemos que hacer análisis de estos datos, porque es importante, cada país, cada región y cada zona es diferente y a veces no necesariamente vamos a responder o vamos a tratar a los pacientes de igual manera. Pero sí es importante tener la certificación, los datos y la información justa y fidedigna. Por supuesto, con las confirmaciones de laboratorio, la evaluación clínica y los controles adecuados para seguir aprendiendo de la comparación, creando la capacidad para abordar los desafíos futuros en estos problemas y otros retos comunes e informar sobre el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Ahorita es la pandemia del problema del COVID prolongado y no sabemos qué pudiera venir más adelante. Pero eso hay que hacerlo porque hay que, de alguna manera, hacer ciencia y avanzar hacia la investigación. Y para prevenir, ¿qué podemos hacer? A ver, pues la mejor manera de prevenir las condiciones post-COVID es prevenir la enfermedad, por supuesto. O sea, no infectarse, usar el tapaboca, el lavado de manos. Tenemos que seguir utilizando esas barreras de herramientas de protección, barreras las herramientas de barrera para evitar que no se siga extendiendo. Ha mejorado muchísimo, ya la incidencia y la prevalencia es menor, pero seguimos expuestos ante las diferentes variantes y uno no puede bajar la guardia.
guardia. Debemos seguir protegiéndome, sobre todo en espacios cerrados, mal ventilados. Tenemos que seguir usando el tapaboca, el lavado de las manos y evitar salir o exponerse si usted considera que tiene alguna infección respiratoria, ya sea muy leve o algo muy light. ¿Ok? Para las personas que reúnen los requisitos, por supuesto, seguimos con el mensaje de seguir vacunándose contra el COVID-19 lo antes posible. Es la mejor manera de evitar contraer el COVID-19 y también puede ayudar a proteger a quienes los rodean. Es muy importante la vacunación. Hay que aprovechar, hay que estar vacunados. Es una herramienta muy importante que tenemos a la mano, que es muy fácil y que no produce efectos adversos. Tienen que de alguna manera ver que es mayores los beneficios y muy pocas los no beneficios o las desventajas que produce vacunarse. Ahorita la mayoría de la población debería estar vacunada, hay algunos escépticos y algunas personas que no creen en ella, pero la mayoría sí debe de saber que es una estrategia preventiva muy importante y que las personas deben vacunarse con sus 2 dosis y su refuerzo, que es la que tenemos disponible actualmente. Y estas son algunos pasos que puedes seguir para ayudar a controlar y sobrellevar el estrés post-COVID. Son estilos de calidad de vida para ya una mejor salud mental que de alguna manera nos ayuda a llevarlos. Tome los descansos para ver, leer o escuchar noticias, incluir las redes sociales, pero que no sean muy tóxicas porque hay de todo para escoger. Escuchar sobre la pandemia repetidamente puede ser molesto y a veces no es lo ideal. Cuidar su cuerpo, respira hondo, estírate, medita, practica yoga, es recomendaciones muy básicas de una condición holística que pudiera ayudarte a sobrellevar todo esto. Trata de comer comidas saludables, bien balanceadas, hacer ejercicio, escuchar las señales de tu cuerpo, dormir lo suficiente, evitar el alcohol y las drogas y tomarse un tiempo para relajarse. Si se siente capaz de hacerlo, trate de hacer alguna de estas actividades que disfrute, conéctate con otro. Habla con personas de confianza sobre tus preocupaciones y cómo te sientes y de alguna manera estas pequeñas herramientas o estos pequeños consejos te pueden ayudar muchísimo a sobrellevar este efecto del COVID prolongado sobre tu cuerpo y sobre tu calidad de vida. En conclusión, dado que muchas personas que se han infectado y continúan estando infectadas por COVID-19, las implicaciones a largo plazo son cada vez más preocupantes y tenemos que seguir evaluándolas y revisándolas para decidir qué vamos a hacer. Actualmente la COVID prolongada sigue siendo un enigma en algunos casos y dado que la pregunta sobre el impacto que tendrá en las nuevas variantes de COVID-19 en la incidencia y en la gravedad de la COVID prolongada aún se vislumbra, es importante que la investigación continúe explorando el síndrome post-COVID-19 o el COVID prolongado. Ante mayor comprensión de la patogénesis, de los factores de riesgo y de los síntomas, podemos lograr una mejor atención, una mejor calidad de vida para nuestros pacientes y que de alguna manera se sientan protegidos y ayudados por nosotros, el personal de salud de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Doctor Miguel, agradecida por excelente ponencia. Es un tema que a todos nos preocupa en este momento, lo que hemos padecido de COVID, lo que es el llamado COVID prolongado. Gracias por sus orientaciones para saber qué hacer en casos de todavía algunas personas sentir esas secuelas de el COVID. Le agradecemos su participación, su tiempo para dedicarnos a nosotros. Y a ustedes que nos miran, no dejen de hacer sus preguntas o algún comentario en el video. Esta charla y todas las otras de los encuentros se encuentran disponibles a través de nuestras redes sociales. No dejen de seguirnos y los esperamos en un próximo encuentro.